Bueno, estudiantes, el día de hoy vamos a tener la segunda videoconferencia del módulo 2, si le ponemos números, el módulo 2, ¿cierto? Con el docente Mauricio Araneda, quien ya estuvo con ustedes la semana pasada y quedaron algunos temas pendientes referidos a la semana pasada, así que esta semana terminamos y avanzamos con la siguiente clase. ¿Ya? Así que te doy el pase, Mauricio, para que inicies tu clase. Hola, buenas tardes. Ahí me parece que está conectándose la cámara. Bueno, recapitulando un poco lo que vimos en la clase pasada, básicamente comenzamos a ver la institucionalidad primero internacional y luego estuvimos viendo la institucionalidad chilena. Alcanzamos a ver en lo referente a la Constitución, que era como el primer peldaño dentro de esta pirámide que se construía la institucionalidad del derecho ambiental, y comenzamos a ver o enunciamos lo que era la ley 19.300, ley de bases del medio ambiente, que es la norma de rango legal más importante que se dictó en su minuto en Chile respecto al tema medioambiental, que fue posteriormente modificada y complementada, que eso lo vamos a ver hoy día, y quedó pendiente en ese aspecto analizar los principales principios que inspiran a esta ley 19.300, que como les decía es la ley base, ¿no es cierto?, dentro de la institucionalidad chilena. Volviendo un poquito al, a la diapositiva, ¿no es cierto?, estaba la Constitución, en segundo término la ley 19.300, que la vamos a terminar de ver ahora a través de los principios inspiradores de esta ley. En tercer peldaño la ley 20.417, que termina de crear la institucionalidad ambiental, que es lo que vamos a estudiar hoy. Y finalmente la ley 20.600, que crea los tribunales ambientales, que también es un tema que vamos a tratar hoy. Y finalmente el decreto 40, que establece el reglamento del SEIA, del Sistema de Evaluación Ambiental, que eso lo verán con mayor profundidad en la segunda unidad que verán con Juan Patricio. Entonces, retomando los principios, lo primero que deben tener presente, no solo en materia de derecho ambiental, sino que en general en cualquier ámbito del derecho, todas las ramas del derecho están informadas o inspiradas por principios, ciertos principios jurídicos, que en el caso del derecho ambiental presentan aún mayor trascendencia que en otras ramas del derecho, porque en otras ramas del derecho con mayor evolución histórica, mayor antigüedad, con mayor ¿no es cierto?, trayectoria, en los derechos como los nuestros que son codificados, bueno, la cantidad de normas jurídicas particulares que se van creando son muchas, pero los derechos más nuevos, en que la codificación o la cantidad de normas jurídicas que se dictan han sido menores en cantidad o en especificidad. Los principios jurídicos que informan estas ramas del derecho son muy importantes porque cumplen dos funciones bastante relevantes. Uno, que integran esa rama del derecho. ¿Sí? ¿Perdón? Integran la rama del derecho, ¿en qué sentido? Que aquellos aspectos que no han sido regulados de manera específica a través de una norma jurídica, una norma como ustedes conocen, un artículo, un nombre más concreto, permite llenar los vacíos, digamos, ¿no es cierto? Integra el derecho, es decir, aquellas situaciones que no tienen una regulación particular en un artículo determinado de una ley o de un reglamento, frente a esa ausencia de norma, uno puede recurrir a los principios que inspiran este derecho y de esa manera resolver el problema, ¿ya? Por eso son muy importantes
y los jueces, especialmente, en muchas ocasiones recurren a estos principios para resolver casos concretos cuando no existe una norma jurídica precisa que lo resuelva, ¿ya? De hecho, en materia medioambiental, los fallos más importantes que se han dictado en Chile, hablemos del caso Castilla, Hidroaicén, Puerro, etcétera, digamos, los casos más relevantes, normalmente son resueltos sobre la base de aplicaciones de principios, ¿ya? Entonces, la verdad que es un tema muy relevante. Ahora, desde el punto de vista, ¿cuáles son los principios que inspiran esta ley 19.300? Los principales principios que integran esta ley, algunos ya los vimos, digamos, cuando tratamos los tratados internacionales al comienzo de la clase anterior, y que esta ley recogió, ¿no es cierto?, porque obviamente la legislación nacional se adopta aquellas normas internacionales trascendentes que tienen aplicación, podríamos decir, universal. Bueno, en ese sentido, los principales principios que regulan esta ley son el principio preventivo, que básicamente no quiere decir otra cosa que se debe evitar que se produzcan los problemas ambientales. Es decir, se debe actuar antes de que se produzca el daño y no esperar a que se produzca el daño para repararlo. ¿Ah? Este principio preventivo ha tenido una importancia en varios fallos, entre otros en el fallo que se ha denominado Río Cuervo, en el cual básicamente se trata de un caso en que se había sometido al sistema de evaluación ambiental una central hidroeléctrica en Aysén, en que dentro del procedimiento de evaluación ambiental, que después van a ver con mayor profundidad, se contempla una instancia en que los órganos sectoriales, es decir, cada uno de los órganos que está a cargo de determinadas materias involucradas en el proyecto desde el punto de vista medioambiental, como puede ser, por ejemplo, la construcción, vialidad, ¿no es cierto?, el Serviu, eventualmente el Ministerio de Bienes Nacionales, etcétera. Cuando un proyecto, ¿no es cierto?, abarca distintas áreas, cada uno de estos organismos sectoriales debe pronunciarse sobre el proyecto, hacer preguntas, formular observaciones, etc. ¿Ah? Bueno, en este caso, Senagiomin, que es el organismo sectorial relacionado con la minería para aquellos estudiantes extranjeros acá en Chile, había formulado una observación que no fue considerada finalmente en la resolución de calificación ambiental, ¿ya? Bueno, el proyecto se aprobó en esas condiciones, era un proyecto importante, una central hidroeléctrica muy grande, y por la vía del recurso de protección, algunos interesados pusieron un recurso en contra de esta resolución de calificación de impacto ambiental, sosteniendo que esa resolución era ilegal, puesto que no había considerado esta opinión o observación que había planteado Senagiomin y que por lo tanto, por la vía del recurso de protección, debía esta dejarse sin efecto, ¿ya? La Corte de Apelaciones, que es el tribunal competente para conocer este tipo de recursos, aplicando el principio preventivo, ¿no es cierto?, dijo o sostuvo que dado que no se había considerado esta observación formulada por el Senagiomin, había que prevenir, o en virtud de este principio de la prevención, de prevenir cualquier daño ambiental, resultaba más conveniente invalidar la resolución de impacto ambiental y dejó sin efecto esa autorización, esa resolución de impacto de calificación
ambiental, y en definitiva el proyecto se tuvo que, digamos, dejar sin efecto. ¿Ah? Estoy en la clase, no me voy a poner atención en la clase, como se está grabando el video, yo doy un espacio para parece que hay alguien ahí con el micrófono abierto. O gastamos 2 horas. Ahora yo voy a exigir algo. Venga, Marecita, por favor. No, venga. Un segundo. Por favor. Bueno, entonces lo que le quería transmitir con este ejemplo es que sobre la base de estos principios se han resuelto casos muy importantes. Tenemos una central hidroeléctrica muy relevante, en que si bien la Corte también justificó su decisión en algunos otros normas jurídicas, el elemento central para decidir de la manera que lo hizo fue a través del principio preventivo, en el entendido que optó por evitar cualquier posibilidad de daño al no haberse considerado estas observaciones del diseño general. Veo que hay unas preguntas en relación a esto. Pregunta Pati Donoso que de qué depende que ciertas consideraciones de algunos organismos sean o no considerados y dónde se definen esos criterios. La verdad es que en el proceso de evaluación ambiental, todas las observaciones que formulan los organismos sectoriales deben ser considerados en la resolución de calificación de impacto ambiental. No es discrecional para el sistema, digamos, ¿no es cierto?, de evaluación ambiental, determinar cuáles acepta y cuáles descarta, digamos. Básicamente lo que se hace es que al proyecto se le formulan observaciones y estas observaciones deben ser aclaradas o levantadas o subsanadas por la persona que presentó el proyecto, digamos. En este caso en particular, por alguna razón digamos que en este caso sería largo de explicar, no fue considerada esta observación, evidentemente incurriéndose en un error desde el punto de vista procedimental. El punto interesante es que más que recurrir a una respuesta o a una solución de carácter meramente formal, en el entendido de que no se había tomado en cuenta esta observación, la Corte se fue al fondo del asunto y dijo, mire, yo bajo estas circunstancias, es decir, dado que un organismo no ha sido considerado, yo, en virtud del principio preventivo, prefiero invalidar esta resolución de calificación de impacto ambiental para evitar cualquier riesgo de que se incurra en un daño ambiental. ¿Ya? Entonces, eso en este caso es interesante, por lo cual estoy explicando. Los organismos sectoriales, veo que hay otra pregunta. Los organismos sectoriales, y como les digo, eso en materia de la segunda unidad lo van a ver con bastante mayor profundidad, pero a ver, cuando un proyecto ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental, como todo proyecto, genera, ¿no es cierto?, ciertos efectos en distintas áreas. Por eso le digo, llevándolo a la construcción, que es nuestro tema, si yo voy a ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental un gran proyecto inmobiliario, sí o sí, ¿no es cierto?, va a participar, por ejemplo, el servicio, ¿no es cierto?, vialidad. Ellos van a tener que, ese organismo sectorial es un organismo que tiene bajo su jurisdicción una determinada materia que incide en el proyecto, ¿ya? Si ustedes van a hacer una excavación para construir una línea del metro, bueno, si aparece, ¿no es cierto?, a lo mejor el Ministerio de Bienes Nacionales o de Monumentos Nacionales le va a preguntar dentro de las observaciones si tienen considerado alguna medida en caso que se encuentre algún resto histórico
o algún resto indígena que tuviera algún valor de carácter arqueológico, digamos. ¿Ah? Dependiendo de cada proyecto, son los organismos sectoriales que intervienen, ¿ya? En el caso de un megaproyecto inmobiliario, bueno, va a intervenir, ¿no es cierto?, vialidad, ¿no es cierto?, para que se le explique cómo se van a hacer los flujos de ingreso, de salida, cómo van a ingresar los camiones durante la etapa de construcción, cómo serán los flujos, parecido a lo que es una ISTU, pero bueno, también inserto en el contexto de un sistema de evaluación de impacto ambiental. Bueno, ahí preguntan cómo se... Hay un par de preguntas ahí. ¿Qué pasa si dos leyes se contraponen? ¿Prima alguna sobre la otra o hay que buscar un remate? Es que aquí más que primar leyes, cada organismo sectorial vela por el cumplimiento en el proyecto de las normativas de su sector, ¿ya? Si hay un tema relacionado, por ejemplo, con agua, bueno, va a ser la DGA la que va a hacer las observaciones y requerimientos relativos con el tema agua, ¿ya? Entonces, aquí no hay un tema de primacía, sino que cada organismo impone, o más que impone, exige el cumplimiento de la normativa de su sector. Por eso son sectoriales, ¿ya? Porque cada órgano es, podríamos decir, el experto en cada área y por lo tanto ellos tienen la atribución de plantear los cuestionamientos dentro de su área de injerencia, ¿ya? En cuanto a cómo se protege la inversión en la empresa, y otra pregunta que veo por ahí, bueno, la verdad que lo vamos a ver más adelante con otros casos que les quiero mostrar y para que vean también cómo ha operado la Corte Suprema. La verdad que hoy en día la única, podríamos decir, receta para, para proteger las inversiones es ser extremadamente riguroso en el cumplimiento de todas las exigencias y normativas vigentes en materia medioambiental, porque la verdad que la población, en general la ciudadanía, está muy involucrada en estos temas y las posibilidades de que la Corte Suprema u otros organismos o tribunales que intervienen en la calificación de un proyecto son muchas y como veremos las atribuciones son demasiadas. Entonces existe un riesgo muy alto de que un proyecto pueda ser invalidado, digamos, incluso ya habiendo sido aprobado. Entonces, la verdad que hay que ser muy riguroso en el procedimiento y yo creo que hoy en día las empresas, ese es el camino que han ido adoptando, digamos. Hubo una época en que la Corte Suprema invalidó muchos proyectos muy relevantes que causaron mucho ruido, hasta el día de hoy causan mucho ruido, y bueno, parte de las consecuencias que generó esa tendencia fue que hoy día las empresas sean mucho más cuidadosas al momento de evaluar sus proyectos medioambientalmente. ¿Ah? Bueno, otro de los principios que también ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, que tiene que ver con, o que se sustenta esta ley, el principio del desarrollo sustentable, que básicamente consiste en que el mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las actuales generaciones, ¿no es cierto?, debe adoptar o debe contemplar las medidas de conservación y protección del medio ambiente para que las futuras generaciones también puedan, ¿no es cierto?, mantener una calidad de vida similar. ¿Ah? Ese es otro de los principios que sustenta la ley 19.300 y que ya lo habíamos visto también en los tratados internacionales. Luego está el principio precautorio, que también ya lo vimos cuando hablamos de la Declaración de Río,
en que si bien este principio no tiene una consagración legal en la ley 19.300, sí está implícitamente reconocido como una prolongación del principio preventivo, que es el que analizamos inicialmente, y que ha sido varias veces citado y recurrido por los tribunales de justicia para resolver distintos casos. Ahora, este principio precautorio básicamente lo que establece es que cuando, o el hecho, ¿no es cierto?, que no existe una certeza científica absoluta de que una determinada circunstancia causa un daño grave al medio ambiente, no es razón suficiente para no adoptar las medidas necesarias para evitar que se produzca el daño. Es decir, no se necesita una certeza absoluta de que una determinada conducta afecta al medio ambiente para recién ahí adoptar las medidas para protegerlo. ¿Ah? Como les puse el ejemplo en la clase anterior, esto es como el tema del calentamiento global. Si bien, salvo contadas excepciones, todos entienden que existe no certeza, pero existen bastantes fundamentos de carácter científico que permiten sostener que existe el calentamiento global. No es posible afirmar que hay una certeza científica absoluta, porque hay algunos científicos que sostienen que no es así, pero esa falta de certeza absoluta no justifica que no se adopten las medidas necesarias para evitar que se produzca el calentamiento global. ¿Ya? Es decir, para adoptar medidas en materia medioambiental no es necesario tener certeza absoluta, ¿cierto? Y por eso que es como una prolongación, una profundización de lo que es el principio preventivo que vimos en un comienzo. Luego, también como principio fundamental dentro de la ley, está el principio 10, que también es un principio que emana de la Declaración de Río, en el cual básicamente lo que consagra este principio es el acceso a la información y a la justicia ambiental por parte de la ciudadanía. ¿Ah? Entonces, en virtud de este principio, los procesos, incluido en Chile el sistema de evaluación de impacto ambiental, contempla instancias de participación ciudadana, contempla instancias en que necesariamente deben informarse a la comunidad a determinados proyectos que se encuentran en tramitación o de determinadas medidas que pudieran afectar el medio ambiente, ¿ya? Permitiéndole la participación en esos procesos activamente, ¿ya? Y por otro lado, también garantiza que en el evento que se produzca un daño, ¿no es cierto?, una controversia medioambiental, se le debe garantizar el acceso a las acciones judiciales o administrativas o a los mecanismos necesarios para poder adoptar acciones destinadas a revertir ese daño, a indemnizar los perjuicios, etc. Entonces, por un lado, garantiza el acceso a la información. En segundo lugar, garantiza o permite el acceso a la toma de decisión, a la participación en el proceso. Y por último, también de garantizar el acceso a la justicia ambiental para que se reparen los daños que se pudieron ocasionar o bien eventualmente resarcir los perjuicios, ¿ya? Y hay dos principios más que no están mencionados ahí en la diapositiva, que la voy a agrandar porque mi vista ya no me alcanza, que es el principio de la responsabilidad y el principio del gradualismo. Ya el principio de la responsabilidad, básicamente podríamos decir que tienen dos ámbitos. Por un lado, pretende que los responsables de daños ambientales reparen a las víctimas que han sufrido ese daño medioambiental. Y por otro lado, también contempla la obligación de que se repare materialmente ese daño ambiental. Es decir, por un lado, repara a los afectados por el daño ambiental y también repara el daño ambiental en sí mismo.
¿ya? Esas son como las dos dimensiones de este principio, ¿ya? Y a partir de este principio de reparación de daño ambiental, la verdad que hoy en día se ha creado dentro de la rama del derecho de daños, hay una rama del derecho de daños que es una parte del derecho civil que se dedica a estudiar todo lo relacionado con los daños y la responsabilidad civil. Por ejemplo, han visto las películas de Eric Brockovich, de estas películas class action, ¿no?, que se dedican a demandar indemnizaciones de perjuicios cuando se han cometido actos dolosos, etc. Bueno, ese es el derecho de daños, ¿ya? Y dentro de la rama del derecho de daños, dadas las particularidades que tiene el daño por medioambiental, se ha creado una subrama ya del derecho de daños, que es el daño por responsabilidad medioambiental, que tiene algunas lógicas distintas con respecto al derecho de daño en general. ¿Ah? Y por último, también un principio que tal vez no es tan comprendido, pero que es necesario también, que es el principio del gradualismo, que es un principio de la ley, que, bueno, igual recordemos que esta ley ya se dictó hace bastante tiempo, el año 94, que en el fondo lo que establece que debe existir una moderación en la instauración de las medidas tendientes a proteger el medio ambiente sin renunciar a objetivos de más largo plazo. ¿En qué se traduce esto? Normalmente las normas por ejemplo, las normas de emisión tienen ciertos periodos de vacancia legal, por ejemplo. Entonces, para un ejemplo concreto, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Decreto Supremo sobre la norma de emisión para la regulación de contaminantes relacionados con las descargas de líquidos y residuos en las aguas marinas, cuando se dictó, se estableció que los límites máximos permitidos iban a alcanzarse dentro de un plazo de 5 años. ¿Ya? Es decir, se dicta una norma en la cual se establece un máximo de emisión, ¿no es cierto?, pero se les da un periodo de vacancia que va a depender obviamente de cada caso, de cada materia, para que gradualmente, ¿no es cierto?, se puedan alcanzar las normas de emisión deseadas, ¿ya? La verdad que si no sería muy difícil, si no existiera este principio, lograr estas normas de emisión en un plazo inmediato, digamos. Entonces, por eso se requiere de esta gradualidad como un principio también que informa el derecho ambiental. Yo aquí en este punto, y está como material complementario, les recomiendo ver dos materiales que son bien interesantes, que tienen que ver con esto, digamos, que es que con el rol que juegan los principios y cómo ustedes pueden verlos reflejados de primera fuente en una sentencia real dictada por la Corte Suprema. Dos materiales, uno es el fallo del depósito de las cenizas, creo que viene acá, claro, depósito de la ceniza, que es un fallo de la Corte Suprema en que el voto de minoría del ministro Sergio Muñoz, que ustedes seguramente, los que son de Chile, ¿no es cierto?, habrán oído su nombre como uno de los principales promotores del derecho ambiental en la Corte Suprema y uno de los más podríamos decir, activista en esta materia y que ha sido objeto de muchas críticas por algunos sectores, dado los fallos que ha dictado. Bueno, en este fallo en particular, tiene la trascendencia de que él le dedica un par de páginas, diría yo, unas 3 o 4 páginas, a explicar la importancia que tienen los principios en materia medioambiental, cómo se aplican estos principios en la realidad. Y como les digo, les va a servir porque es un texto relativamente corto, que es bastante claro, que les va a permitir entender cómo es la lógica vista desde cómo fallan los tribunales, ¿ya?
Y el otro material que les puedo recomendar en esta materia es, también está como material complementario, que es un texto de Pilar Moraga, que también es relativamente corto, no es un texto demasiado largo, que de los principios del derecho ambiental según la jurisprudencia nacional, que, bueno, ahí trata los principales, cómo en los principales fallos que se han dictado en materia medioambiental se han ido recogiendo los distintos principios que hemos visto y lo explican bastante, en forma bastante fácil y didáctica. Así que, bueno, a los que le haya interesado este tema, les recomiendo mucho revisar estos dos materiales. Eso en cuanto a lo que es la ley 19.300. Una aclaración que creo que se lo dije en la primera clase, que desde el punto de vista como desde el del programa, lo que deberíamos ver ahora es la normativa sectorial en materia de construcción, pero que como les comentamos en la clase introductoria, por la gran cantidad de material que es y por lo casuístico que es esta materia, la verdad que es imposible abordarlo en videoconferencia y optamos por privilegiar, explicar ciertas materias que requieren una mayor explicación y que en definitiva forman más parte como de la estructura básica de la institucionalidad. Y todo esto también está como material complementario, es decir, si ustedes quieren revisar las normas específicas que contempla la Ordenanza General de Urbanismo, la ley, están ahí como material complementario, lo mismo en materia de aire, de agua, carriles, etcétera, digamos. Y también tenemos como material complementario algunas guías que han sido elaboradas por la Cámara Chilena de Construcción y por el MOP, en distintas áreas de infraestructura, desde caminos, ellos lo denominan arquitectura, que es básicamente, podríamos decir, edificación, o el montaje, puentes, etcétera, en que se analizan toda la normativa ambiental relacionada con cada una de estas actividades. ¿Ya? Entonces, bueno, tal vez para los trabajos que hay que hacer más adelante o para su práctica profesional, estas guías pueden ser muy útiles para poder ya tratar temas específicos y relacionados muy directamente con la construcción. ¿Ya? Así que les recomiendo que los vean porque, como les digo, es un material que les puede ser de mucha utilidad para su práctica profesional. ¿Ah? Eh, Voy a salir un segundo porque voy a tener que cambiar de diapositiva, porque esto es lo que no alcanzamos a ver en la clase anterior. No sé si mientras tanto cargo la nueva diapositiva. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, pueden aprovechar de hacerla y yo voy a subir mientras tanto la diapositiva de la videoconferencia que está programada para hoy. Perdón, ahí había unas preguntas que en el chat no alcancé, no sé, como que no se me subió. Voy a revisarlas para tratar de contestárselas. Dice, ¿por qué la CIS no es un organismo sectorial? Eh, la, la CIS, ¿qué organismo se refiere? Por la sigla ahí no la identifico. Si me la escriben, mientras tanto sigo con otra pregunta. Eh, tú-
Bueno, hay otra pregunta bueno, usted la puede leer, de Fabiola, que tiene que ver con algo que es muy habitual en la construcción, ¿no es cierto? Los reclamos de los vecinos por ruido, por, digamos, material de suspensión, eh, a veces también cosas que caen, aunque eso no es tanto un tema medioambiental, pero pero efectivamente, bueno, la normativa en materia de ruido que está dentro del material complementario que le acabo de mencionar es cada vez más exigente. Y sí, uno de los principales dolores de cabeza durante la obra es eh, cómo, cómo poder cumplir con la normativa. Además que una normativa que también es bastante curiosa y que ha sido objeto de varias modificaciones, porque a ver, por una parte, me acuerdo de un caso que me tocó hace un tiempo atrás, hace algún año atrás, en que, claro, venía la Ceremi y medía, ¿no es cierto? Y claro, el ruido ambiental era incluso mayor que el que generaba la obra, digamos, ¿no es cierto? Era una obra en el centro, cerca de una avenida muy principal, que pasaban micros, digamos, buses, para que entiendan, ¿no es cierto?, los compañeros extranjeros, que generaban un ruido horroroso, más fuerte que la propia obra, digamos. Entonces, bueno, cómo se solucionaban esos temas era muy complejo, y la verdad que discutir ese tipo de situaciones con la Ceremi era muy difícil, digamos. La verdad que las posibilidades de revertir una, una multa, un sumario por parte de la Ceremi en este tipo de materia es muy difícil. Eh, entonces, la verdad que sí, es muy difícil. También en alguna época se discutió, después se zanjó, si las obras eran una fuente fija, porque lo que regulaba la normativa eran las fuentes fijas de ruido, y las obras por definición se entendían que no eran fijas porque tenían una duración transitoria. Eso fue algo que también se discutió en una época, que también fue objeto de una modificación legal, y bueno, sí, cada vez, bueno, va encareciendo el proceso de construcción, y hay que ser cuidadosos porque la verdad que la posibilidad de fiscalización es muy alta, ¿no? Eh, ¿Por qué la Superintendencia de Servicios Sanitarios? Lo que sucede es que la superintendencia en general ya son organismos destinados a fiscalizar el cumplimiento de las normas sectoriales, digamos, y ahí, digamos, eh, ejerce un rol de fiscalización, ¿ya? Más que de control, ¿ya? Y de hecho, bueno, ahí también hay todo un tema en relación a que hay una confusión de las competencias, porque muchas veces se confunde el rol de fiscalización de, de las superintendencias de cada sector, como en este caso la de servicios sanitarios, como con la fiscalización del servicio de la superintendencia del medio ambiente, que también tiene competencia para fiscalizar, ¿no es cierto?, el cumplimiento de las medidas adoptadas en la resolución de calificación de impacto ambiental. Eh, A ver, hay otra pregunta en relación con cómo se materializa el principio del desarrollo sustentable. Dice si existe alguna normativa o rango que uno puede... A ver, lo que pasa es que los principios, eh, no existe una norma que desarrolle un principio, digamos, ni el de desarrollo sustentable ni ningún otro. Lo que sucede es que el principio de desarrollo sustentable inspira o influye la dictación de normas, de otras normas, digamos. Por lo tanto, ¿cómo operan los principios? Por una parte, cuando se dicta la norma y están en el Congreso debatiendo respecto de algún tema en que haya alguna controversia, bueno, se recurre a este principio o a otro,
para resolver esa controversia. Entonces, el principio en ese sentido sirve de un argumento para definir una norma de menor jerarquía en un determinado sentido u otro, ¿ya? Y que, por ejemplo, yendo al caso del desarrollo sustentable, ¿cómo podría operar en la práctica? Que aplicando ese principio, ¿no es cierto?, la norma no podría por ningún motivo contemplar un procedimiento que suponga la extinción de algún recurso que las futuras generaciones después no pudieran también gozar, digamos, ¿ah? Básicamente se aplican en la política legislativa, digamos, ¿ah? No se consagran a través de artículos precisos, no hay una ley del desarrollo sustentable, sino que como que inspiran las políticas públicas relacionadas con materia medioambiental. Y también, como les dije al principio, los fallos de los tribunales en casos concretos en que no exista una norma precisa que resuelva el problema, o bien, como suelen ser las controversias jurídicas, existan dos posiciones contradictorias respecto a un mismo tema, y bueno, por ejemplo, la Corte, aplicando el principio del desarrollo sustentable, va a fallar en favor de uno respecto de otro, ¿ya? Les recomiendo mucho que lean ese fallo que les dije, no es muy largo, es un caso bastante entretenido, y ahí van a poder ver cómo se aplica realmente los principios en un caso real, digamos, de la Corte Suprema. Es la parte, dicen de lo de la parte romántica. Miren, para que se hagan una idea, y como está de moda también, los principios de cada legislación, y en este caso la ambiental, viene a ser como la Constitución, ¿ya? En la Constitución no se establece la normativa de detalle, por ejemplo, en la norma de ruido máximo o la norma de emisión de tal cosa, no, pero se establecen las grandes directrices, digamos, ¿ah? Los grandes objetivos, y esos grandes objetivos después son alcanzados mediante normas de menor jerarquía, que si bien no hablan derechamente del principio, sí están inspirados en esos principios, ¿ya? Eso a lo mejor les puede servir como ejemplo, dado que ha estado tan en la palestra. Vamos a tener eso sí que pasar a otro tema, porque si no, no vamos a alcanzar a ver muchas otras cosas. Bueno, ustedes tienen ahí los canales para que nos puedan seguir haciendo consultas respecto a este tema. Qué bueno que ah, que, que le haya interesado el tema. Hay otra pregunta sobre la participación ciudadana. Bueno, ese tema también lo vamos a ver después, lo van a ver de hecho específicamente con Juan Patricio en el otro módulo, porque hay toda una normativa nueva respecto de la participación ciudadana a partir del desarrollo de este principio, ¿ya? Está, por ejemplo, indirectamente también la consulta indígena, o sea, la consulta indígena también es, en parte, una expresión o una manifestación del principio 10 de participación, ¿no es cierto? Solo que en este caso dirigido específicamente a los pueblos originarios, pero también se contempla respecto de todos los ciudadanos. ¿Ah? Pero vamos a dar un paso adelante porque no vamos a alcanzar sino a ver, y es mucho lo que tenemos que hablar todavía. ¿Ah? Continuando con la institucionalidad ambiental, ¿no es cierto? Estábamos viendo la ley 19.300. La ley 19.300 fue complementada por la ley 20.417, que es la ley que vino como a terminar la institucionalidad ambiental a como la conocemos hoy. Básicamente lo que hizo fue crear una suerte de separación de poderes, porque antes, en su inicio, como les comenté, solo se contemplaba la CONAMA como un organismo medioambiental que tenía como el monopolio de realizar todas las actividades, dictaba normas, evaluaba los proyectos, fiscalizaba, hacía todo, digamos, ¿ah? Entonces, con la ley 20.417,
se complementó esta institucionalidad ambiental, como se la voy a mostrar ahora, y luego, donde dice ahí tribunales ambientales, esa fue la última normativa que la vamos a ver también después, que terminó por establecer la institucionalidad como la conocemos hoy. Entonces, para que ustedes entiendan cómo funciona la institucionalidad ambiental, este es como un buen panorama de cómo se estructura, ¿ya? Por un lado, tenemos, ¿no es cierto?, acá, ¿no es cierto?, la ley 20.417 creó en primer lugar el Ministerio del Medio Ambiente, que vendría a ser como el ejecutivo, ¿no es cierto?, el poder ejecutivo, ¿no es cierto?, que básicamente, bueno, tiene por objeto dictar normas, ¿no es cierto?, aplicar políticas, planes y programas medioambientales, ¿no es cierto?, es como el presidente de la República en materia medioambiental, para ponérselo en fácil, ¿no es cierto? Debajo, aquí están como las funciones, ¿no es cierto? Y no alcanzo a leer yo en este minuto, pero entiendo que dice política y regulación, ¿no es cierto? Básicamente crea las políticas y manda proyectos de ley, ¿no es cierto? Dicta normas reglamentarias, que esas sí las puede dictar directamente el Ministerio del Medio Ambiente, ¿cierto? Estoy hablando, cuando hablo de normas reglamentarias, hablo de decretos, reglamentos, etcétera. Luego acá en paralelo tenemos un organismo consultivo, que es el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que está organizado a nivel nacional y luego regional. También hay un Consejo Regional de Ministros para la Sustentabilidad. Y está integrado por los ministros de Agricultura, Hacienda, Salud, Economía, Energía y obras públicas, vivienda, urbanismo, transporte y telecomunicaciones, minería y planificación. Como lo ven, están casi todos los ministerios. Y básicamente un organismo de carácter consultivo, ¿ya? Esa es su principal labor. Luego, este mismo consejo se descentraliza a través de consejos consultivos del medio ambiente regionales, ¿ya? Hay uno en cada región y ahí también se conforma sobre la base de los distintos serenis de cada uno de estos ministerios, y también tiene una función eminentemente consultiva, ¿ya? Después está el Comité de Ministros, que para los alumnos chilenos, ¿no es cierto?, este comité tuvo connotación a propósito del caso Dominga, ¿ya?, en que fue uno de los pocos casos, o de los primeros casos en que intervino, ¿no es cierto?, porque se presentaron unas reclamaciones en contra de la calificación de impacto ambiental ante este comité, ¿ya? Este es un comité que está integrado por los ministros del Medio Ambiente, que lo preside el ministro de Salud, el ministro de Economía, el ministro de Agricultura, el ministro de Energía y el ministro de Minería, ¿ya? Y básicamente tiene tres funciones. En primer lugar, resolver los recursos de reclamación que se presenten en contra de las resoluciones que rechacen o establezcan condiciones o exigencias a un estudio de impacto ambiental, ¿ya? Es decir, si se aprueba o se rechaza un proyecto, ¿no es cierto?, en una evaluación de impacto ambiental. La reclamación en contra de resoluciones que se realicen, la revisión de una resolución de calificación ambiental, ya también son recurribles ante el Comité de Ministros, y los recursos de reclamación presentados por las personas que hubieran formulado observaciones al estudio de impacto ambiental y que estimaran que sus observaciones no han sido consideradas. Ahí, por ejemplo, tiene una clara manifestación de cómo el principio 10, ¿no es cierto?, de participación ciudadana está recogido en una norma precisa, sin hablar necesariamente del principio 10, pero al otorgarle a cualquier persona que participó del proceso la posibilidad de recurrir
ante el Comité de Ministros, bueno, es una clara manifestación concreta de ese principio. Entonces, podríamos decir que estos tres sectores podrían ser como, ¿no es cierto?, el Poder Ejecutivo, ¿ya? Abajo del Ministerio del Medio Ambiente viene la Superintendencia del Medio Ambiente, ¿ya? Que es el organismo eminentemente fiscalizador y que hace una acción de seguimiento principalmente de las resoluciones de calificación ambiental. Ya es como la policía ambiental, ¿cierto? Acá dicta normas, acá asesora, por este lado tiene unas facultades resolutivas respecto de ciertas reclamaciones relacionadas principalmente con la evaluación de impacto ambiental, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, el órgano fiscalizador que controla y sigue el cumplimiento de las resoluciones de calificación de impacto ambiental, ¿ya? Después tengo una lámina que les voy a mostrar, porque es bien interesante. Es bastante impresionante la cantidad de fiscalizaciones y la magnitud de las multas que cursa la Superintendencia del Medio Ambiente. ¿Ah? Es un organismo bastante especializado y muy técnico, digamos, muy capaz y muy bravo, digamos. No es bueno meterse con el servicio del medio ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente. Bueno, la superintendencia básicamente realiza su fiscalización a través de tres mecanismos. Primero, de manera directa, a través de sus propios funcionarios. También puede hacerlo a través de los organismos sectoriales, que ahí donde les comentaba que en un comienzo hubo muchos problemas de competencia, se inmiscuían permanentemente los organismos sectoriales con la Superintendencia del Medio Ambiente. Hoy día se ha intentado que haya una mayor colaboración y obviamente evitar la duplicidad de funciones por un tema de eficiencia y por un tema también de evitar dobles sanciones, que también es un problema, ¿no? Y también a través de terceros que ellos preparan y le entregan esta posibilidad de fiscalizar, ¿ya? Pero la principal función tiene algunas funciones secundarias, pero básicamente la principal función es fiscalizar y hacerle seguimiento a las resoluciones de calificación ambiental, ¿ya? Y también controla en términos generales el cumplimiento de ciertas normas de prevención y descontaminación y normas de emisión, etc., ¿ya? Es la policía del medio ambiente. Y luego tenemos acá el servicio de evaluación ambiental, que básicamente su función es administrar y tecnificar el sistema de evaluación ambiental, digamos. Este organismo es el que administra el sistema de evaluación de impacto ambiental y está a cargo, ¿no es cierto?, de la gestión misma del sistema y también de establecer criterios, ¿no es cierto?, y procedimientos uniformes para todos los procesos, y la verdad que es un organismo que funciona, podríamos decir, bastante bien, técnicamente es bastante un organismo muy profesional. Y por acá tenemos, ¿no es cierto?, podríamos decir los tribunales en materia ambiental, el Poder Judicial del Medio Ambiente, en el cual tenemos en primer lugar los tribunales ambientales, que son un órgano jurisdiccional. Que sea un órgano jurisdiccional significa que es un órgano dotado de la facultad para impartir justicia, digamos, ejerce justicia, digamos, igual que cualquier tribunal de la República, ¿ya? Es un organismo autónomo e independiente, por ser un tribunal, todos los tribunales son independientes, por lo tanto no le responde ni al Comité de Ministros, ni al Ministerio del Medio Ambiente, ni siquiera a la Corte Suprema, digamos. Ellos también son autónomos respecto a la Corte Suprema. Con respecto a la Corte Suprema, al igual que con el resto de hecho, estos tribunales no forman parte del Poder Judicial, solo están sometidos a lo que se llama la facultad disciplinaria de la Corte Suprema, que tiene la tutela respecto de todos los tribunales del país, digamos, pero son autónomos en la dictación de sus fallos,
¿ah? Eh, bueno, ¿qué elementos, digamos, importantes destacar tienen? Son tres tribunales ambientales, ¿no es cierto? Uno para la zona norte, otro para la zona centro y un tercero para la zona sur, ¿ya? Y en cuanto a su composición, es interesante porque es un tribunal mixto, que compuesto, cada tribunal tiene tres miembros, dos abogados y un técnico, digamos, un científico, alguien un profesional del área de la ciencia, ¿ya? Entonces, ahí se trata de obtener, ¿no es cierto?, una visión más completa de los problemas, digamos, porque obviamente solo con abogados no es posible analizar correctamente un caso de esta naturaleza. ¿Ah? La competencia de los tribunales medioambientales, o de las ambientales, perdón, básicamente son tres, ya que aquí me parece que están señalados. Voy a ver si en las próximas diapositivas está más especificado. Bueno, acá esto es lo que habíamos conversado, ¿no es cierto? Se divide de mejor manera los roles de cada uno de los organismos. Está el Ministerio del Medio Ambiente, que dicta normas, ¿no es cierto? Políticas, Servicio del Medio Ambiente, que fiscaliza, el Servicio de Evaluación Ambiental, que administra el sistema de evaluación ambiental y los proyectos, ¿no es cierto? Esto es lo que les comentaba. Voy a pincharlo aquí, a ver. Vamos a ver este que después ustedes lo pueden bucear con más calma, pero a ver si, a ver. A ver, mientras tanto, no, parece que ahora no me está abriendo, me abrió de la otra forma, pero bueno, ahí tienen las páginas. Son páginas donde están en el registro todas las multas cursadas por área, por región, por ciudad, por actividad, por todas las clasificaciones que ustedes se imaginen, y van a ver que la magnitud de las multas y la cantidad de las multas y de las fiscalizaciones que se han cursado son impresionantes, digamos. Así que ahí el que se quiere entretener puede verlo, digamos. Hay una multa, una minera enorme, varios millones de dólares. Voy a ver algunas preguntas mientras. La participación. Bueno, es un poco, y creo que ya lo dije, la participación ciudadana se da de distintas maneras. Una, por ejemplo, es la consulta indígena. Otra, la posibilidad, ¿no es cierto?, de participar e intervenir en los procesos de evaluación de impacto ambiental. Una tercera, por ejemplo, en la que la acabo de mencionar, de tener la posibilidad incluso de que aquellos que participaron en el proceso de evaluación, en el sistema de evaluación ambiental, puedan interponer recursos en contra de la resolución que aprobó un determinado proyecto si ellos estiman que la normativa, que no se cumplió la normativa. O sea, hay múltiples formas de participación. Eh, lo van a ver con mayor detalle en el segundo módulo de este curso, que trata específicamente del sistema de evaluación ambiental. ¿Ya? Aquí la Corte Suprema es un recurso de casación interpuesto por el BIO, luego que la Superintendencia de Servicios Sanitarios cursara una multa por 256 UTA aproximadamente. Al haber incurrido en deficiencia en la calidad del servicio de distribución de agua potable causado por las deficiencias en la presión de la red ocurrido durante el año 2013 en 26 sí, bueno, no conozco ese caso en particular, pero la verdad que mi experiencia profesional eh, es que las posibilidades de revertir multas por infracciones de carácter medioambiental o a las normas sectoriales, digamos, son bastante limitadas, ¿ya? En general la Corte Suprema es más proactiva en anular resoluciones que aprueban
que aprueban medioambientalmente la calificación medioambiental de un determinado proyecto a, a anular multas impuestas por organismos técnicos sectoriales, digamos. Es difícil, ahí lo ve. Claro, sí, bueno, las multas son muy grandes, por eso si se quieren entretener o preocuparse, digamos, pinchen ese link que les dejé ahí con la Superintendencia de Medio Ambiente, porque van a haber multas realmente monstruosas, digamos. ¿Ah? ¿Para dónde van las multas? Las multas son todo a beneficio fiscal, a arcas generales de la nación. No tienen normalmente, hay algunas materias muy específicas que pudieran tener algún fin predeterminado, pero lo normal, lo habitual es que las multas vayan igual que los impuestos, digamos, van a financiar el costo del Estado. ¿No? No indemnizan a nadie, digamos, ¿ah? Sino que básicamente van a recursos generales. Bueno, ahí estábamos viendo los tribunales ambientales, que eran lo que estábamos, ¿no es cierto? Voy a volver un paso atrás. Bueno, eso ya es lo que les acabo de comentar, de qué significa que sea un órgano jurisdiccional, ¿no es cierto? Y la integración. Y básicamente tiene estas tres competencias, en primer lugar, ¿no es cierto?, conoce las reclamaciones de ilegalidad de determinados actos administrativos y normas dictadas por el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, el Comité de Ministros y demás organismos del Estado con competencia medioambiental. Entonces, si se dicta, por ejemplo, una normativa en un determinado sector, y se estima que esa normativa es ilegal porque infringe alguna otra norma o algún principio, por ejemplo, bueno, uno puede presentar una reclamación ante los tribunales ambientales, ¿ya? No, pero para poder interponer esa reclamación es necesario tener lo que se denomina interés legítimo, ¿ya? Es decir, eh, para y esto rige en todo orden de cosas en materia de derecho, digamos, ¿ah? Salvo contadas excepciones, que son las menos, siempre que uno interpone una acción judicial, requiere tener un interés en el resultado de esa acción, ya sea porque el acto le provoca un perjuicio, ya sea porque lo afecta de una u otra manera. En este caso, como los organismos y las personas que pueden presentar este tipo de reclamaciones son diversas, bueno, la ley especialmente establece qué se entiende por interés legítimo para cada una de las cosas. La verdad que es un tema muy específico que si lo quieren ver está en la ley, digamos en el artículo 18, pero algo muy específico que no creo que sea necesario profundizar en este curso, porque ya es muy de abogado. ¿Ah? Eso, no tiene mayores formalidades, básicamente se presentan por escrito y se deben indicar los fundamentos de hecho y derecho y las peticiones que se le hacen al tribunal en ese caso. Las segundas materias que trata son las demandas por reparación de daño ambiental, ¿ya? ¿Y quién puede presentar una demanda por reparación de daño ambiental? Cualquier persona natural o jurídica que haya sufrido el daño, ¿ya? Ese es el interés legítimo, digamos, en ese caso. También pueden hacerlo las municipalidades por hechos ocurridos en sus comunas y la verdad que la ejercen. ¿Eh? Yo he visto varias municipalidades interponiendo demandas por reparación de daño ambiental y también la puede interponer el Estado, ¿ya? Y cuando el Estado actúa interponiendo demandas, lo hace a través de lo que se denomina el Consejo de Defensa del Estado, que probablemente ustedes lo han oído nombrar. Que es básicamente es como el estudio de abogados del Estado, ¿verdad? Son abogados que ellos trabajan para defender los intereses del Estado, ya sea cuando demandan al Estado o cuando el Estado tiene que demandar a alguien para perseguir
responsabilidades, o a veces cuando hay fraude al fisco, ¿no es cierto?, se roban plata fiscales, etc. ¿Ah? Y por último también conoce lo que son las solicitudes de autorizaciones previas y consultas, que tienen que ver con ciertas medidas que puede adoptar el servicio, perdón, la Superintendencia del Medio Ambiente, en cuanto a medidas cautelares de prohibición de funcionamiento, o al revés, que le puedan autorizar un funcionamiento transitorio mientras se conoce del procedimiento sancionatorio. ¿Ya? En estos procedimientos también pueden participar lo que se denominan los terceros coadyuvantes, que es también otra manifestación de la participación ciudadana, en que sin ser parte directa en el problema, es decir, por ejemplo, si estamos hablando de una demanda de reparación por daño ambiental, sin ser el directamente afectado por el daño, puede comparecer un tercero, coadyuvante, así se llama, con B corta, que sostiene tener un interés similar, ¿no es cierto?, a aquel que está siendo ya sea de demandante o de demandado, porque el tercero puede ayudar, coayudar al demandante o al demandado sosteniendo una pretensión similar, ¿ya? Y puede actuar como tal y tiene todos los derechos igual que una parte. Y en el caso de los tribunales ambientales, se contempla una figura que no es muy común en el resto de las otras ramas del derecho, que es el amicus curiae, ¿ya?, que es básicamente cualquier persona natural o jurídica que tenga una reconocida idoneidad técnica o profesional, que invocando la protección del interés público, ¿ya?, puede aportar antecedentes al tribunal en una determinada materia, ¿ya? Y el tribunal es libre para aportarlo, considerarlo o no. Por ejemplo, si se estuviera discutiendo un caso, por decir, voy a inventar, en Castilla, y yo fuera un gran profesional de un área involucrada en el problema, bueno, yo podría presentar un informe, un aporte, una opinión, no legal, digamos, acá normalmente no podría ser legal, pero más bien apunta a opiniones de carácter técnico, medioambiental, formular una presentación en carácter de tercero absoluto del juicio, y el tribunal podrá, ¿no es cierto?, considerarla o no al momento de dictar sentencia, y eso aún también es una manifestación clara de la participación ciudadana que rige en esta materia. Bueno, esto ya en parte lo acabamos de decir, digamos, un poco lo de la competencia, se lo expliqué. Déjenme ver si hay algo que no hayamos dicho. Esto lo vamos a dejar para después si es que alcanzamos, y si no, les recomiendo a ver si me funciona ahora. No me está funcionando aquí en el software, pero si ustedes bajan el documento, sí se puede pinchar, digamos, y es una explicación muy sencilla y en términos, digamos, no tan jurídicos, de todas las etapas de las distintas reclamaciones que ha experimentado el caso Dominga, tanto así que todavía no se dicta la sentencia en una de las últimas instancias por el que ha pasado este caso, digamos, que básicamente ha sido rechazado en dos oportunidades por la Comisión de Evaluación Ambiental, fue rechazada después por el Comité de Ministros, después el Tribunal Ambiental, conociendo de la reclamación dictada por el Comité de Ministros, anuló el primer proceso de evaluación ambiental y ordenó hacerlo de nuevo. Ya en contra de esa resolución se fueron ante la Corte Suprema. ¿Ya? La Corte Suprema dejó sin efecto esa resolución que había anulado la declaración de la evaluación de impacto ambiental,
y ordenó volver a hacer la declaración de impacto, la evaluación de impacto ambiental, pero esta vez pronunciándose en el tema de fondo. O sea, llevan prácticamente 6 o 7 años en recursos asociados a la elaboración de este proyecto, y en este minuto técnicamente podría esto volver a cero, digamos, es decir, volver recién a volver a evaluarse, a calificarse, ¿no es cierto?, ambientalmente, ¿ya? Está explicado en palabras muy sencillas, no jurídicas, como les digo, y les va a poder ver, si les va a permitir ver una visión general de todo lo que hemos ido hablando de a poco, ¿no? ¿Hay algunas preguntas? Picasso, es interesante analizar. Miren, como les digo, en la lectura esa que les mencioné de los principios del derecho ambiental, en la jurisprudencia de Pilar Moraga que les mencioné, bueno, ahí hay muchos casos emblemáticos, porque en general en todos los casos emblemáticos eh, se han aplicado principios. Son cortos, digamos, no explican el caso completo, porque si no serían eternos, digamos. Estos fallos son enormes, entonces la verdad que optamos por hacerlo de esta manera, porque un fallo en materia, en un caso como esto puede tener 300 hojas, digamos, entonces imposible de abarcarlo completo, digamos, ¿eh? Pero ahí están en resumido, ¿no es cierto?, y explicado en términos precisos cuál es el principio exacto que se aplicó en cada uno y con una breve explicación del caso, digamos, ¿eh? Eso yo se lo recomiendo también, como les digo, este link. Bueno, ahí lo de las multas. Sí, bueno, en algunas materias, por ejemplo, en materia de drogas, no las multas propiamente tal, pero sí las incautaciones de los bienes de los narcotraficantes se aplican a procesos de prevención del delito del narcotráfico. Pero en general las multas siempre son a beneficio fiscal, por eso que de alguna manera también duele el doble pagarlas, porque al final, claro, dónde va esa plata uno nunca sabe, digamos, ¿ah? No es que se la roben, digo, pero uno no sabe si la están utilizando bien o está siendo utilizada en forma eficiente. Es una pena, de verdad, sí. En el caso de Dominga, entonces presenta otra. Eh, o sea, bueno, más que no es tan fácil cambiar el objetivo ahí, porque la verdad que es un proyecto bien grande. Eh, bueno, podrían eventualmente ellos reformular su proyecto, recoger todas las observaciones que le han hecho las distintas veces que ha sido rechazado el proyecto, y claro, pueden presentar otra declaración, evaluación de impacto ambiental. Pero en este caso, en este minuto, lo que está pendiente que se falle es nuevamente si corresponde o no que ingrese nuevamente a la calificación de impacto ambiental. Como les digo, lean ese artículo, es bastante corto y muy sencillo de entender, y van a ver todos los vericuetos judiciales que se pueden producir en estas materias, digamos. De hecho, lo que vamos a ver a continuación, por eso se lo recomiendo que lo vean después que terminemos la explicación. Me quedó un poco, a lo mejor debería haber quedado al final esto. Eh, Van a ver la cantidad de recursos que hay en materia medioambiental, que hace que el sistema sea bastante dificultoso de entender y muy proclive a sorpresas, digamos. Nosotros los abogados le decimos supremazos, porque a veces la Suprema o algunos ministros de la Suprema se dan ciertos gustos para uno y para otro lado, digamos, y como no tienen, solamente se puede recurrir a la Corte Celestial, bueno, se dan esos gustos a veces. Entonces, vamos a ver aquí todo el sistema recursivo, que es lo que vamos a ver ahora, y que en materia medioambiental es muy complejo, ¿ya? Eh,
¿Ven? Eso era, ¿no es cierto?, lo que venía a continuación. Lo importante como concepto que me interesa que retengan es que en materia medioambiental coexisten básicamente tres sistemas de recursos, ¿ya? Tres sistemas de impugnación de las distintas resoluciones que se dictan en esta materia, ¿ya? Y en parte se explica esta coexistencia producto de que todos los actos que se dictan en materia medioambiental finalmente corresponden a actos que emanan de la administración, y como les dije en la primera clase, son parte del derecho administrativo, y como son actos administrativos, ¿no es cierto?, en cuanto a actos administrativos, están sujetos a todo el sistema de recursos propios del derecho administrativo, ¿ya? A su vez, ¿no es cierto?, todos los actos administrativos están sujetos a un control último de los tribunales de justicia, ¿ya? Y eso también hace que se abra la puerta para que se puedan interponer una serie de acciones y recursos propios de lo que podríamos decir justicia ordinaria, que en materia administrativa se llama el contencioso administrativo, es decir, conflictos relacionados con actos administrativos. Entonces, ahí, como ven, ya tenemos dos sistemas, ¿no es cierto? El del derecho administrativo, por una parte, el contencioso administrativo, que son los tribunales ordinarios de justicia, que también tienen control sobre los actos administrativos, y por último, está el sistema recursivo especial que establece la ley o el sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Que por un tema de, de, de extensión, ese último el labor lo van a ver con Juan Patricio cuando estudien el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero para que vean que existen tres sistemas en paralelo, por lo tanto las posibilidades de recursos son enormes, mucho más que en otras materias, y bueno, y por eso que estos proyectos tan grandes, como que no terminan nunca, ni para bien ni para mal, digamos, es decir, siempre están permanentemente expuestos a ser impugnados, ya sea porque quienes quieren que se rechacen, o al revés, porque quienes quieren que se apruebe, y en definitiva, a mi juicio, genera un grado de incerteza bastante elevado, digamos. ¿Ah? Entonces, ahora les voy a explicar lo que nos queda de clase, que ya no es tanto, un poco cuáles son estos sistemas para que ustedes en sus distintas profesiones puedan, cuando interactúen con abogados, no sé si algunos de ustedes, por las actividades que desarrollan, les ha tocado participar en la preparación de alguna demanda, algún recurso en contra de alguna multa o cosas por el estilo, digamos, participar del mundo judicial de alguna manera, digamos. Pero esto les va a servir para cuando estén hablando con su abogado y ustedes tengan claro que existen varios caminos para atacar un mismo acto, digamos. No hay un único camino. Así que, bueno, sí, pero encuentro una palabra media antigua ya. Bueno, el primer sistema que interviene en esta materia es el sistema recursivo propio del derecho administrativo, ¿ya? Que son básicamente aquellos recursos que se interponen a través de la propia, en contra en contra de la propia administración, a fin de que la misma administración que dictó el acto lo revise, ya sea confirmándolo, modificándolo o revocándolo, ¿ya? Es decir, es la propia autoridad administrativa la que resuelve si lo que ella hizo es correcto o incorrecto, digamos. Entonces, eso, digamos, es por eso que también se contempla
como última instancia una impugnación ante los tribunales de justicia para que haya un tercero que se pronuncie en definitiva respecto de lo que ha hecho la administración. Cuando hablo de administración, me refiero a todos los órganos del Estado, ¿ya? En términos generales, se habla de administración cuando se está en presencia de cualquier órgano público, ¿ya? Puede ser un servicio público, puede ser un ministerio, puede ser un CEREMI, un servicio, una superintendencia, etcétera. Todo, cada vez que interviene un órgano público, un organismo público, estamos en presencia de lo que en genérico se denomina la administración, ¿ya? Entonces, el primer recurso que contempla el sistema recursivo propio del derecho administrativo es el recurso de reposición, que básicamente es un recurso que se interpone ante el propio ante el propio organismo que dictó el acto, a fin de que ese mismo órgano enmiende el acto que dictó, ¿ya? Por ejemplo, si la Superintendencia del Medio Ambiente me puso una multa por estimar que yo infringí alguna, ¿no es cierto?, alguna obligación propia de la resolución de calificación de impacto ambiental, mi primera alternativa es decirle a la propia servicio de la Superintendencia del Medio Ambiente que rectifique lo que él mismo dictó. Como ustedes podrán ver, ¿no es cierto?, en general a los humanos nos cuesta reconocer los errores, por lo cual en general las posibilidades de éxito del recurso de reposición no son muy altas, ¿ah? Salvo que realmente se haya cometido un error muy grave por un tema, ¿no es cierto?, a lo mejor de que no se revisó algún documento o ¿cómo se llama? Se cometió un error en la suma o al citar algo, digamos, pero en términos generales es bastante difícil cuando son temas debatibles en que hay conscientemente un pronunciamiento de parte del órgano, decirle al mismo órgano que está equivocado y que por lo tanto tiene que modificarlo en el sentido que uno le está diciendo, ¿ah? Esto, digamos, poco probable. El plazo para interponer este recurso son de 5 días, ¿ya? Y como les decía, se interpone ante el mismo órgano para que el mismo órgano modifique su propia resolución. En subsidio de este recurso de reposición, es posible interponer lo que se llama el recurso jerárquico, ¿ya? Que obviamente siempre interpongan el recurso jerárquico en subsidio, porque, como les dije, es poco probable que el órgano que dictó el acto lo enmiende, pero sí es más probable que el superior jerárquico de ese órgano o de ese funcionario lo enmiende, porque, ¿no es cierto?, él sí puede considerar que el inferior sí cometió un error al dictar el acto, ¿ya? Entonces, siempre es recomendable interponer el recurso de reposición y en subsidio el recurso jerárquico, ¿ya? Y la administración tiene un plazo de 30 días para resolverlo. Luego está el recurso jerárquico propiamente tal. Uno podría eventualmente evitarse interponer el recurso de reposición y interponer directamente el recurso jerárquico, ¿ya? Si uno lo interpone directamente, el recurso jerárquico, el plazo para interponerlo es de 5 días desde la notificación del acto administrativo, ¿ya? Bueno, normalmente uno igual siempre, la verdad que normalmente uno lo que ocupa es la reposición y en subsidio el jerárquico. En general los abogados nos gusta ocupar todas las instancias, aun cuando sabemos que es poco probable que o la primera funcione, pero en general no es muy común que uno interponga el recurso jerárquico directamente. Lo que sí tienen que tener presente es que para que proceda el recurso jerárquico es necesario que el órgano que dictó el acto administrativo tenga realmente un superior jerárquico,
¿ya? Porque existen ciertos órganos que no tienen superior jerárquico. Por ejemplo, pensando, eh, eh, por ejemplo, normalmente los órganos autónomos no tienen superior jerárquico. Por ejemplo, el Banco Central no hay sobre el presidente del Banco Central, que es un órgano autónomo, que no depende de ningún otro, ni se relaciona, ni depende estructuralmente ni jerárquicamente de algún ministerio, no tiene superior jerárquico. Entonces, respecto de alguna resolución dictada por ese organismo, no hay recurso jerárquico, ¿ya? Entonces, es muy importante que tengan eso en consideración, que para interponer recursos jerárquicos es necesario que el órgano que dictó el acto realmente tenga un superior jerárquico. Luego está el recurso extraordinario de revisión, que para serle honesto, es un recurso que tiene un símil en el derecho procesal normal, digamos, común, pero que muy extrañamente se emplea porque, como verán ahí, las causales de procedencia son muy restringidas, digamos, muy poco comunes que ocurran, ¿ya? También tiene otra particularidad, que este recurso extraordinario de revisión se interpone en contra de los actos administrativos firmes, ¿ya? ¿Qué significa que un acto administrativo sea firme? Y esto también se aplica para las sentencias. Se entiende que un acto administrativo o una sentencia se encuentra firme cuando ya no procede en su contra ningún recurso o cuando han transcurrido los plazos para interponer los recursos sin que se hayan interpuesto, ¿ya? Entonces, por eso es un recurso extraordinario, ¿ya? Porque en realidad no es un recurso, porque se está interponiendo en contra de una sentencia, en contra de un acto respecto al cual ya no procede el recurso, ¿ya? Pero ¿por qué se autoriza esta vía de impugnación tan extraordinaria? Es básicamente por las causales, que son muy graves, digamos, ¿ah? Las causales son las que figuran ahí. La primera es que cuando se haya dictado sin el debido emplazamiento, ¿ya? El emplazamiento es un concepto jurídico que se emplea en materia procesal, que básicamente significa que toda persona que es llevado ya sea a un juicio o a un proceso sancionatorio, debe ser notificado de la demanda o de la acusación o de la denuncia que existe en su contra, y además se le debe otorgar un plazo para que él formule sus descargos o conteste la demanda, si es que estamos hablando de un procedimiento civil, digamos. Entonces, el emplazamiento forma parte como del derecho al debido proceso más básico, es como el derecho a ser oído. Entonces, claro, si se dicta un acto administrativo sin haber cumplido con esta formalidad mínima de cualquier debido proceso, es posible extraordinariamente invalidarlo a pesar de que ya no proceden recursos en su contra. Y además, ¿por qué? Porque probablemente no van a proceder recursos en su contra, porque si yo no fui emplazado, es decir, si yo no fui notificado del acto, lo más probable es que yo no me haya enterado que ese acto existiera, ¿ah? Y por eso tampoco recurrí de él, ¿ya? En segundo lugar, cuando se haya incurrido un manifiesto error de hecho y este además fuera determinante para la decisión adoptada. Bueno, eso la verdad que es muy poco común que ocurra, pero tendría que ser algo muy grosero, por ejemplo, que se haya, que para tomar, ¿no es cierto?, aplicar una multa, por ejemplo, se haya tenido en consideración un acta de fiscalización de otra persona, ¿ya? Que se hayan cambiado los papeles y el momento de dictar sentencia se haya condenado a la empresa constructora A, producto de una fiscalización que hicieron en el edificio de al frente de la constructora B, digamos, ¿ah? Pero es algo muy poco común que ocurra, pero bueno, ahí cabe como una situación muy excepcional. Luego tenemos estas dos, la verdad que nos queda muy poco tiempo, entonces
no sé si vale la pena que siga profundizando en este recurso, que es muy especial. Básicamente, para resumírselo muy brevemente, es cuando el navío se ha dictado el acto en virtud de situaciones fraudulentas, engaños, testigos falsos, se haya prevaricado, es decir, se hayan, digamos, comprado al funcionario público, etcétera. ¿Ah? Son casos de esa gravedad, pero, como les digo, muy poco comunes y muy difíciles de probar. Y finalmente, como una última instancia o medio de impugnación propia del derecho administrativo, se encuentra la facultad que tiene la propia administración, ya sea de oficio, es decir, sin que nadie se lo pida, o a petición de parte, cuando un interesado se lo solicita, de anular el acto administrativo, y para eso existe un plazo de 2 años, ¿ya? Es una potestad que tienen los órganos administrativos, a diferencia de los organismos de los tribunales judiciales, que ellos no pueden invalidar sus sentencias después de transcurrido un plazo bastante breve, digamos. Acá en este caso los órganos administrativos pueden invalidar sus propios actos, lo cual es una situación distinta. Entonces, bueno, ese es básicamente lo que acabamos de ver, es todo el sistema recursivo propio del derecho administrativo, que, como ven, es una gama relativamente importante de recursos, todos los cuales se pueden interponer en contra de cada una de las resoluciones o actos administrativos que se dicten dentro de un proceso de, ya sea de calificación o evaluación de impacto ambiental, o también dentro de un proceso sancionatorio iniciado por la superintendencia, por la superintendencia del medio ambiente. ¿Sí? O sea, hay una gama muy relevante de recursos, ¿ya? Pero además de esos recursos, está todo el sistema recursivo general o contencioso administrativo, que son los recursos que se interponen ante la justicia ordinaria, es decir, normalmente en este caso ante los juzgados civiles, ¿ya? Y cortes de apelaciones, que, que son procedimientos judiciales, ¿no es cierto?, que uno tiene de contraparte a la administración. Bueno, el recurso, y esto me interesaba que lo tratáramos antes de terminar la clase porque es muy importante, y me imagino que ustedes lo han oído hablar en distintas oportunidades. La verdad que los casos más emblemáticos e importantes en materia medioambiental, de una u otra manera, han sido resueltos a través de recursos de protección, ¿ya? Cuando normalmente se ha agotado la vía administrativa, recursiva administrativa, o bien cuando se ha agotado la vía, los recursos propios de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, normalmente se recurre al recurso de protección como una última instancia, podríamos decirlo, ¿ya? El recurso de protección es una acción constitucional que se encuentra consagrada en el artículo 20 de la Constitución, que básicamente tiene por objeto que se restablezca el imperio del derecho cuando, producto de un acto ilegal o arbitrario, se ha perturbado, ¿no es cierto?, ha amenazado, perturbado o privado del legítimo ejercicio de un derecho garantizado constitucionalmente. En el caso concreto, en este caso normalmente tienen que ver con la protección o legítimo ejercicio del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, como lo vimos en la primera clase. También el derecho a la vida normalmente queda comprendido dentro de estos recursos, y eventualmente el derecho a salud o el de propiedad, como también lo vimos en algunos ejemplos, ¿ya? La ventaja de este procedimiento es que es un procedimiento muy informal, de hecho no requiere el patrocinio de un abogado, el patrocinio es la representación de un abogado. Obviamente que se recomienda que sea patrocinado por un abogado, no por solidaridad al gremio, sino que porque realmente a veces en este tipo de materias se discuten cosas complejas que requieren tener ciertos conocimientos legales, digamos.
en que uno le pide a la Corte de Apelaciones que en forma breve, sin forma de juicio, sino que mediante como una constatación, podríamos decir, de emergencia, restablezca de forma inmediata o lo más pronto posible el imperio del derecho, digamos, que vuelva las cosas a su normalidad. ¿Ya? Entonces, si hay un acto o alguien aprobó un proyecto mediante una resolución de calificación de impacto ambiental que está perturbando, ¿no es cierto?, el derecho a la vida, a la salud de una determinada comunidad, o bien no, el derecho a ir a un medio ambiente libre en contaminación, la Corte, sin entrar a conocer en profundidad el caso, o con toda la profundidad que exigiría un juicio largo, ordinario, como se llama, debe fallar con los antecedentes que se pongan a su disposición rápidamente y restablecer el imperio del derecho, sin perjuicio de que después las partes puedan discutir nuevamente este tema en un tribunal ordinario, en un juicio que se llama del alto conocimiento, es decir, de conocimiento completo, por decirlo de alguna manera. Es una acción de emergencia, ¿ya? Pero que en materia medioambiental se ha ido sofisticando mucho, porque las materias que se tratan son bastante sofisticadas, o sea, pero esa es la filosofía del recurso. Luego, también dentro del régimen de recursos general contencioso administrativo, se encuentra la nulidad de derecho público y también, o porque es lo mismo pero una derivada, lo que se denomina la acción de plena jurisdicción. Cuando un órgano dicta un acto administrativo, en materia de derecho administrativo rige lo que se llama el principio de la legalidad, que está consagrado en la Constitución, que consiste muy brevemente en que el órgano solamente puede actuar dentro del ámbito de sus atribuciones, es decir, los órganos de la administración solamente pueden hacer aquello que les está expresamente permitido y siempre dentro del ámbito de sus competencias. ¿Ya? Nunca un órgano administrativo, vía interpretación o vía analogía, puede atribuirse una facultad o una atribución que la ley expresamente no le confiere. ¿Ya? Entonces, cada vez que un acto administrativo excede este límite o principio de la juridicidad, el afectado por ese acto administrativo puede recurrir a los tribunales de justicia y solicitarle a un juez que declare la nulidad de ese acto administrativo, ¿ya? Por haberse excedido en las atribuciones, haber infringido el principio de legalidad. Y las tres causales pueden ser más, pero pueden ser infinitas, digamos, porque en la medida que el acto sea ilegal, puede ser anulable, pero las tres grandes categorías por las cuales se suele indicar que es posible anular un acto administrativo: puede recurrir a los tribunales de justicia y solicitarle a un juez que declare la nulidad de ese acto administrativo, ¿ya? Por haberse excedido en las atribuciones, haber infringido el principio de legalidad. Y las tres causales pueden ser más, pero pueden ser infinitas, digamos, porque en la medida que el acto sea ilegal, puede ser anulable, pero las tres grandes categorías por las cuales se suele indicar que es posible anular un acto administrativo son estas tres que figuran en la diapositiva. La primera es la falta de investidura regular, que significa que el funcionario que dictó el acto no es realmente funcionario público, digamos, o no es el funcionario público que debió haber dictado ese acto, ¿ya? Y aunque no lo crean, pasa más de lo que uno piensa. Por mencionarle un caso anecdótico, yo hace muchos años atrás, cuando recién partí trabajando, trabajaba en la Corte de Apelaciones, y resulta que había una secretaria que no son secretarias, digamos, que ayudan con la oficina, sino secretarias abogadas que hacen de ministro de fe en la Corte,
y por lo tanto digamos, forman parte de la dictación del acto. Estaba con licencia médica y ella proactivamente y comprometida con su trabajo, fue a la corte y firmó muchas resoluciones porque había un atraso, etcétera. Bueno, resulta que esa actuación que ella pensó que lo había hecho muy bien, le llevó un tremendo reto y un tremendo problema, porque todas las resoluciones que dictó eran nulas, porque ella no estaba investida del cargo cuando la dictó, porque se encontraba con, digamos, suspendida de sus funciones por estar con licencia médica, ¿ya? Entonces, la verdad que es más común de lo que ustedes creen. A veces puede suceder que algún decreto que se dictó, en definitiva no se dictó, y el funcionario creyó que estaba investido de su cargo y no lo está, y bueno, y inscribió partidas de nacimiento, celebró matrimonios, etcétera, digamos, y puede pasar, digamos, no es tan poco común que ocurra, ¿ya? Es una primera causal. La segunda es que lo que les había un poco anticipado, que el órgano actúe fuera de la competencia, ¿ya? Que interprete que tiene una determinada atribución, pero que en realidad le pertenece a otro. Bueno, en ese caso también puede, puede, puede invalidarse. De hecho, hace un tiempo atrás, no sé si lo habrán oído, pero hubo muchos actos del Servicio de Impuesto Interno que fueron invalidados por esta circunstancia, porque eh, la facultad para juzgar en materia tributaria le corresponde exclusivamente al director jurídico del Servicio de Impuesto Interno. Bueno, y como tenían tantas causas tributarias, el director jurídico de Impuesto Interno comenzó a delegar estas atribuciones en los abogados inferiores, digamos, de rango, y, y bueno, en algún minuto alguien alegó esta circunstancia y la Corte sostuvo que, claro, que el único que tenía la competencia era el director jurídico y nadie más, y por lo tanto era indelegable, y todas las multas y giros que se hicieron por parte de sus delegados quedaron sin efecto y anuladas por falta de competencia, ¿ya? Y por último, eh, como tercer gran categoría de infracciones que pueden motivar la nulidad del acto administrativo, tenemos las infracciones a la formalidad o procedimiento, en que hay una ley, que es la ley de acto administrativo, que establece, digamos, ciertos principios mínimos bajo los cuales se debe tramitar un acto administrativo, uno de los cuales, o dos de los cuales más importantes, se los menciono. Uno es el emplazamiento, digamos, que se los comenté, el derecho, si se va a dictar un acto administrativo que me va a afectar, bueno, me deben notificar de la existencia de ese acto administrativo y darme la oportunidad de ser oído. Esa es como la gran, podríamos decir, infracción que cometen normalmente los organismos públicos, quienes han sido objeto de multas, sabrán que es poco la posibilidad de ser oído, digamos, ¿eh? Y bueno, en determinadas circunstancias, si se infringe una formalidad como esa, desde el punto de vista del procedimiento, es posible también solicitar la nulidad del derecho público. También otro caso que se suele ocurrir es que muchas veces, por ejemplo, en el caso de las inspecciones del trabajo ocurría mucho, en que cuando se aplicaban las multas y se pedían reconsideraciones, normalmente no se fundamentaba, no se daban las razones por las cuales se acogía o no la reclamación de la multa, y en esos casos también se entendía que había se infringía el procedimiento porque los actos administrativos deben ser fundados, y por lo tanto durante un tiempo se anularon bastante de estas resoluciones, hasta que la Inspección del Trabajo cambió su formato de multa y bueno, ahora tienen como un fundamento tipo que hace que cumpla con la formalidad, ¿ya? Ahora, se llama de plena jurisdicción porque en algunos casos
se puede solicitar junto con la nulidad del acto administrativo el pago de indemnizaciones u otras peticiones que sean adicionales a la nulidad del acto, digamos, ¿ah? Que se rebajen multas, etcétera, digamos, ¿ah? Eh, Voy a ver si aquí, bueno, hay algunas dudas para... A ver, aquí hay una pregunta. ¿El acto administrativo se encasilla en un acta de fiscalización o sumario o en materia atingente a salud ocupacional existente? Sí, con la sola precisión de que se distinguen entre lo que son los actos administrativos preparatorios, por decirlo de alguna manera, y los actos administrativos que se llaman finales. En el ejemplo que ahí preguntan, por ejemplo, el acta de fiscalización de un sumario sanitario sería, a mi juicio, un acto administrativo de carácter preparatorio, y la sentencia en la cual se absuelva o condene al sumariado, ese sería el acto administrativo final o terminal, digamos, ¿ya? Ambos serían actos administrativos y uno tendría una naturaleza preparatoria y el otro definitivo, ¿ya? Eh, cualquier, cualquier, cualquier acto de la administración se materializa inevitablemente en un acto administrativo, en la forma como la administración se manifiesta, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Eh, Hay una pregunta por el recurso de protección. Sí, a ver, como el recurso de protección es un recurso, un procedimiento extremadamente breve y muy corto, que no contempla un periodo de prueba propiamente tal, claro, si uno quiere presentar un recurso de protección, debe proporcionarle a la Corte todos los antecedentes que respalden la posición nuestra, digamos, la del recurrente, porque si no la Corte no va a tener cómo ponderar si lo que uno afirma en el recurso tiene algún grado de verosimilitud o no, digamos. ¿Ya? Entonces, sí, por la estructura del recurso de protección es conveniente siempre fundarlo, digamos, con todos los antecedentes técnicos que, que requieren. ¿Ah? Eso, a ver, me parece que ya estamos terminando. Bueno, acá, ya con esto sí que ya para concluir, bueno, también existe la reclamación de legalidad municipal. Eh, es un recurso que se interpone concretamente en contra de los actos de la municipalidad. Se los coloqué porque también comprende los actos del director de obras municipales, ¿ya? Entonces, por eso la trascendencia en materia de construcción. Básicamente es un recurso en que uno puede solicitarle a la Corte de Apelaciones. Es muy parecido al recurso de protección, solamente que se interpone concretamente en contra de actos emanados de los alcaldes y de los directores de obras municipales, ¿ya? Y de algunos funcionarios municipales. Por esa razón que se los mencioné y básicamente la lógica es la misma. Cuando estos actos adolecen de alguna ilegalidad, es posible solicitar a la Corte que lo invalide. ¿Ya? Eh, Eso estamos por hoy, digamos. ¿Ah? Con eso ya creo que tienen un barniz al menos de cómo se aplican todo el sistema de recursos en contra de los actos administrativos y si les toca participar directa o indirectamente en una reclamación, van a poder plantearle a su abogado a que analice distintos caminos al menos. ¿Ah?
Así que, bueno, eso, muchas gracias. Espero que claro, no sé si tiene alguna duda o consultas finales ya como para cerrar. ¿Dudas o consultas? Y que tienen algo referido también al trabajo. ¿Qué aplicamos al trabajo? Que son preguntas ahí. De lo que vimos hoy, ¿qué aplicamos al trabajo? Eh, bueno, el trabajo la verdad que está más pensado en la evaluación de- del- en la evaluación de impacto ambiental por, por poco por las actividades que tiene la mayor parte de los alumnos, no tanto con las acciones, las acciones, los recursos, pero sí se contemplan, digamos, dentro del proceso de evaluación que tiene que ver con el trabajo, algunas materias relacionadas con principios que hemos visto hoy día más que con recursos, ¿ya? También con la participación ciudadana y eso, pero diría que tiene más que ver con el tema del sistema de evaluación ambiental. Bueno, lo del trabajo, eso sí, lo podemos ver más adelante con Juan Patricio. Como les digo, el trabajo tiene más que ver con esa parte, como les digo, por las actividades de ustedes, creemos que era mejor que lo hiciéramos en esa materia, sin perjuicio que es muy importante que puedan también tener estos conocimientos, porque también les puede tocar participar en asuntos relacionados con reclamaciones asociadas ya sea con la evaluación de un proyecto o con la interposición de alguna multa. Eh, bueno, bueno, ahí hay algunos temas puntuales que si quieren después los podemos canalizar, digamos, por los conductos normales y bueno, tendremos la mejor disposición para resolverle los planteamientos de cada uno. Un poco para no hablar en público temas que son ahí, no sé, hay algunas situaciones particulares. Así es. Sí, no hay problema. Más consultas, nada más parece. Muchas gracias, profesor, dice Dalia. Excelente exposición, dice Rodrigo. Sí, yo había pensado hacer un recreo, pero la verdad que si no, no íbamos a alcanzar. Así que bueno, si fue muy largo, les pido disculpas. No, muy buena clase. Todo muy buena clase. Bueno, se hizo corto, dice Rodrigo. Eh, bueno, cualquier cosa, ustedes saben, pueden utilizar los canales, igual los canales de consulta, ya, para comunicación, canal de consulta, y el docente si tiene alguna situación que anunciar, puede utilizar el canal de anuncios también. Así que muchas gracias. Con respecto a la participación ciudadana, ¿cuál es la real trascendencia en el proceso? Pregunta Marcela. O sea, hoy Creo día que muchísimas, sin ir más lejos, los grandes proyectos mineros se han caído, se han invalidado por haber infringido la consulta indígena del convenio de 169. O sea, eh, cada vez más importante. así es. Bueno, como tú comentabas, igual Juan Patricio después va a ver más a fondo el tema de la participación ciudadana, Sí. así que van a poder hacer consultas. Sí, de hecho, a propósito, porque aquí en esta parte del programa existía un pequeño módulo, o no módulo, digamos,
lo van a ver mucho con mayor profundidad en el contexto del sistema de evaluación de impacto ambiental, que es donde está regulado, normado y donde tiene mayor trascendencia. Ya, estamos entonces por el día de hoy, un poquito porque Ana tiene que pasarle lista y nos Sí, avisas, Ana, ahí cuando sí, estemos. ahora lo estoy pasando, no me demoro nada. Ahora Eso, estamos. yo aprovecho de despedirme a todos y dar las gracias y bueno, ahí nos veremos tal vez cuando tengamos que ver algún tema de los trabajos y esas cosas. Y bueno, ahora sí con Juan Patricio que también les va a explicar todo el tema del sistema de evaluación ambiental. ¿Ah? Así que muchas gracias. Sí, los invitamos a revisar el material igual, es importante que lo puedan ir revisando para la próxima clase. Ya, nos vemos el próximo martes nuevamente en una videoconferencia y recuerden entregar los trabajos, recuerden las fechas que ya se están cumpliendo, así que para que las vayan revisando.